La primera pregunta es de Erika Hernández, de Reforma. ¿Quién? Gracias. Preguntarle, usted ya hace un llamado al PRI y al PRD para que no aprueben estas dos reformas, pero hay quien dice que Morena ya le está haciendo ojitos al PRI y el PRI está negociando apoyar la reforma de la Guardia Nacional. A cambio ya metieron este otro tema de ampliar el periodo. ¿Usted concretamente qué le diría al PRI y si siente que esto afectaría el tema de la alianza? Dice el presidente también que él ya cambió de opinión respecto al tema de la militarización que criticaba con Calderón. En el caso del PAN, ¿qué ha cambiado? Con Calderón se afirmaba que la intervención del ejército era la única salida para el tema de la seguridad. ¿Qué cambió? Y preguntarle, aprovechando que lo vemos, ¿qué opina de todo este enriquecimiento que se ha mostrado de Enrique Vargas? Esto no le pega directamente a su aspiración y es criticable incluso que ya esté involucrado el líder estatal del PAN en el Estado de México. Gracias. Muchas gracias, Erika, por tus preguntas. Inicio con lo que fueron los gobiernos de Acción Nacional, particularmente el de Felipe Calderón. Había una policía federal. En el gobierno de Calderón siempre hubo una policía federal civil y el ejército acompañaba. Los primeros respondientes siempre fue la policía civil. Los que acompañaban fortalecían en situaciones específicas, con estado de fuerza específico y por tiempo también específico, eran las Fuerzas Armadas. De ser así, nosotros por supuesto que estaríamos de acuerdo, porque de esa manera es acompañar y fortalecer en casos de excepción específicos el actuar de nuestras fuerzas civiles. Lo que nosotros estamos pidiendo con absoluta claridad es que México tenga policías civiles, bien preparadas, bien pagadas, bien organizadas, bien capacitadas, que sean los primeros en entrar en cualquier situación y en cuestiones donde se vean superados específicas, sean acompañados por las Fuerzas Armadas, pero solamente en ellos y siempre teniendo el acompañamiento de las mismas, pero siendo los primeros respondientes nuestras fuerzas civiles. Esa es la gran diferencia. Hoy en México se está planteando con estas dos iniciativas, una legal, que es la que ya tienen aquí en el Senado, y una constitucional que quieren sacar allá en la Cámara de Diputados, lo que están planteando en los hechos es terminar por militarizar nuestro país, cuando además la estrategia está claro que no ha dado resultados. ¿Qué le pediría yo a todos los partidos, particularmente a quienes son parte de la coalición legislativa Va por México? Tener altura de miras, corregir, rectificar o retirar esa iniciativa que está allá en la Cámara de Diputados o votarla en contra para que no logre la mayoría calificada, porque esa sí es una reforma constitucional que duplica el tiempo donde se va a seguir transgrediendo la Constitución, como ya aquí lo he mencionado. Lo que esperamos, por el bien de México, es que corrijan, retiren la iniciativa o el priismo la vote en contra. Yo hago un llamado a la dirigencia nacional del PRI, pero también a los legisladores del PRI, a que así como lo hicimos con valor y determinación el domingo de resurrección y dijimos no a la ley Bartlett por destructiva, regresiva y contaminante, con ese mismo valor y altura de miras y haciendo honor a los millones de votos que tuvimos en el 2021, digamos no a la militarización que ha llevado a la más alta violencia e inseguridad en México. Gracias. Y respecto de tu última pregunta,
Enrique Vargas ya ha contestado con mucha claridad y con mucha puntualidad ante las difamaciones a las que ha sido sujeto. Nuevamente, gracias, Erika. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias. Preguntarle, presidente del partido, si este tema va a ser el punto de inflexión o de ruptura con el revolucionario institucional de la coalición Va por México, porque ayer Moreira dijo que ellos iban a respaldar la iniciativa que presentó su diputada allá para que se amplíe el quinto transitorio. Preguntarle también si no ven más viable esa salida que esta modificación constitucional que planteó el presidente, porque a fin de cuentas el planteamiento que hace el presidente es violar la Constitución, lo otro es ampliarle el plazo a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, que parece sería menos grave que una violación constitucional. Pero no sé si lo que les molestó fue que no se pusieran de acuerdo en eso y que la sacaran por su cuenta y riesgo, o qué pasó, y le insisto, ¿esto va a ser el motivo de la ruptura de la coalición Va por México? Gracias. La razón de ser de la coalición Va por México es cuidar a nuestro país, es frenar la destrucción, es evitar la regresión, es cuidar los equilibrios, las instituciones, la libertad, la democracia. Esa fue la razón de ser, ponerle un alto a Morena y la destrucción del país. Y estas dos iniciativas, tanto la que impulsa Morena como legislación secundaria, como la que impulsa el PRI, como reforma a la Constitución, llevan al país a la militarización y son absolutamente incongruentes una con la otra, porque hoy estamos en flagrante violación constitucional. Hoy la Guardia Nacional, que tiene mandato civil, está encabezada por un militar y está conformada por militares, y no se ve ni una muestra de que la estén haciendo civil, sino absolutamente militar. ¿Y por qué, si se está yendo en la dirección incorrecta? ¿Por qué, si se está yendo por el camino equivocado, les vas a ampliar al doble el tiempo para que sigan violentando la Constitución? Esa prórroga constitucional es la prórroga a que se siga violentando nuestra Constitución, y por eso no podemos estar de acuerdo. Y por eso Acción Nacional también votará en contra, en congruencia con todo lo que hemos venido diciendo y señalando una y otra vez por el bien de México. Y lo hemos dicho, la razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla. Muchas gracias. Les pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Marco, hay señales ominosas para la coalición Va por México. Me explico. El PRI presenta esta iniciativa a través de su diputada. Hoy se suma el presidente y casualmente hace unos momentos Laida Sansores dijo que no va a presentar un audio más de Alito Moreno. Esto pues me llega a sospechar ciertas cosas. Yo quisiera preguntarte y pedirte que me contestes con la claridad que te permite tu posición. Si el PRI no retira esa iniciativa que estamos hablando, es motivo de ruptura en el seno de la coalición. ¿El PAN se quedaría con la afrenta o se saldría? Hoy la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante ley Bartlett. Tenemos un mandato
de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿qué tal, Marcos? Buenos días, senadores. Preguntarte si este hecho de que ya se va a dar, es imposible que frenen esto con la mayoría que tiene Morena, si está en riesgo la democracia. Dice Monreal que no está en riesgo la democracia, por un lado. Y por el otro, preguntarte, ¿tú ya hablaste con Alito y con Zambrano acerca de este tema para saber cómo le van a hacer? Gracias. Lo que está en juego, y aquí estaba Kenny hace un momento, está en tribuna, ahí está pidiendo turno. Aquí el Senado de la República y nuestro grupo parlamentario ha sido un defensor permanente de los derechos humanos. Y diversas organizaciones de derechos humanos han prendido focos de alerta ante esta posible aprobación de reforma legal y la que está ya en la Cámara de Diputados, constitucional, porque atenta contra los derechos de las personas. Aquí lo que se trata es de que cuidemos la seguridad de todas y todos los mexicanos, y se trata de cuidar también el respeto a todas las personas y a sus derechos humanos. Eso es lo que está realmente en juego, y evitar una peligrosa relación perniciosa de complicidad que pudiera llegarse a dar entre el gobierno federal y los altos mandos del ejército. Eso es lo que hay que cuidar, porque como aquí ya muy bien dijo el coordinador, ya no se trata solo de tareas de seguridad. Ya hoy muchas tareas que son responsabilidad del Ejecutivo Federal están siendo trasladadas a las Fuerzas Armadas. La última que escuché en un estado es que ya les van a encargar que construyan un hospital. Ya están construyendo trenes, aeropuertos, bancos, administrando puertos, aduanas y aeropuertos. Todas las responsabilidades que se están trasladando a las Fuerzas Armadas, con todas esas señales, desapareciendo la Policía Civil, pasándola a las Fuerzas Armadas, queda más que evidente que México se está militarizando, y es lo que nosotros no vamos a permitir. Y por eso nuestra firmeza y la exigencia de firmeza a todos los demás partidos políticos, particularmente aquellos que se dicen ser opositores. Y si no hacen caso de esto sus dirigencias, hacer un llamado muy respetuoso a todos los integrantes de los grupos parlamentarios de estos partidos. Muchas gracias, querido Félix. Nos restan dos preguntas, perdón. Sí, el día de ayer platiqué ampliamente con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, y por supuesto que estamos en completo acuerdo de no acompañar ni la minuta que se discute en el Senado, ni la iniciativa de reforma constitucional que se discutirá en breve en la Cámara de los Diputados, en absoluta congruencia en lo que hemos venido diciendo desde la coalición Va por México. Y hablé también el pasado sábado con el dirigente nacional del PRI, le expresé todas estas preocupaciones por México y me dijo que la revisaría, y estamos esperando su respuesta. Nos restan dos preguntas. La penúltima pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, buenas tardes. Marco, preguntarle si le dan la bienvenida a esta ruta legislativa, que es la que marca el reglamento que ha anunciado el coordinador de Morena y su bancada, para que la iniciativa vaya primero a comisiones y después de comisiones se lleve al pleno y no se dé un fast track. En realidad es eso, no sacarla al vapor como ocurrió en la Cámara de Diputados dispensando trámites.
Me gustaría saber si le da usted la bienvenida y si le va a pedir a sus senadores que permanezcan en la Ciudad de México el fin de semana, porque ya decía el coordinador que la piensan llevar a viernes o sábado ante la pues evidente realidad de que los legisladores normalmente los fines de semana regresan a sus estados o agendan viajes. Me gustaría conocer si les va a pedir que se queden aquí y si va a haber un acuerdo con el bloque opositor de que los senadores permanezcan en la ciudad hasta que se lleve a cabo la discusión de esta Guardia Nacional para evitar que se debilite ya al llegar al Pleno. Esa por una parte. Y por otro lado, preguntarle, bueno, si me contesta esa, porque el otro es otro tema. Gracias. Va a ir a votar sin problema, ¿eh? Están votando un asunto aquí en el Pleno del Senado, por eso algunos senadores entran y salen. Lamentablemente le está negando a algunos senadores el que esta minuta vaya a la Comisión de Derechos Humanos. Imagínense ustedes, negándoles siquiera el trámite de que vaya el tema a discutirse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso algunos senadores han entrado y salido para poder votar esta solicitud que formalmente se ha hecho y que parece que nos están negando el turno a derechos humanos. Qué delicado, qué peligroso lo que vive nuestro país. Respecto del proceso parlamentario, a ver, es lo mínimo que tenían que hacer, respetar que se vayan a comisiones. Pero son 3 comisiones. Y el tema que me informa la legisladora Lupita es que son 3 comisiones que encabeza Morena. Curiosamente, derechos humanos, que es el tema en cuestión, que encabeza Acción Nacional, nuestra compañera Kenia, lo están negando en este momento. Por supuesto que van a estar nuestros legisladores presentes en la votación, no tengo la menor duda, porque han demostrado ser valientes, congruentes y responsables en cada uno de estos hechos. Gracias. ¿Y el bloque de contención van a acordar que en efecto... Estamos de acuerdo, mi querido coordinador. Justo eso, en el bloque de contención van a pedir que todos se queden. Pues ya escucharon que el Partido Revolucionario Institucional, en voz de su coordinador, está de acuerdo con esta posición, cosa que festejamos y confiamos que así logremos sumar los necesarios para detener esta legislación secundaria y si llegara a la Cámara de Senadores la reforma constitucional que se está discutiendo en breve en la Cámara de Diputados. Y finalmente preguntarle, ¿cuál es su opinión? Ya ayer se perfilaba que el proyecto del ministro Aguilar no iba a ser aprobado y entonces se va a mantener la prisión preventiva oficiosa en sus términos. Ahora mismo se lleva a cabo el debate en la Corte para concluir con la votación. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ya se adelantaba ayer? Bueno, primero lamentar profundamente todos los ataques, señalamientos, acusaciones a los que fueron sujetos las y los ministros de la Corte desde Palacio Nacional. Eso es inaceptable, que ataquen, que señalen a los ministros desde Palacio Nacional. El presidente no entiende de separación de poderes, no entiende que México es una república democrática y que el poder de la Unión se divide en 3, ejecutivo, legislativo y judicial, y que tienen o deberían tener el mismo peso y no los ha respetado. Yo francamente esperaría que los ministros de la Corte se hagan respetar, que no se dejen presionar y que decidan lo que es mejor para México. En esta materia de prisión preventiva duele mucho que muchos mexicanos que no son culpables estén en prisión y muchos que sí lo son estén libres. Lo que nosotros hemos sugerido es que los jueces revisen todos los elementos, todas las pruebas que apruebe el Ministerio Público. Recuerden que esta fue también una medida transitoria para que los ministerios públicos se fortalecieran, se profesionalizaran y presentaran al juez realmente ya casos muy armados y muy completos para que pudieran tener una decisión respecto si amerita o no la prisión preventiva. Y aquí el problema es que es oficiosa,
Dicho de otra forma, que pasa en algunos delitos sin la vista de un juez. Y esto lo hace muy delicado, también precisamente en materia de derechos humanos. Gracias. Gracias. La última pregunta es de Víctor Ballinas, de La Jornada. Buenas tardes, senadores, presidente. Yo querría preguntarle, todo indica que se romperá la coalición con el PRI, porque hay una iniciativa priista y los priistas pues no se mandan solos. Y dos, quería preguntarle a los senadores, en caso de que se rompa la coalición electoral, ¿podrían trabajar con el PRI legislativamente aquí en el Senado o definitivamente será punto y aparte? Gracias. Gracias, Víctor. Yo francamente tengo muchas expectativas de que las y los legisladores priistas corrijan que la legisladora proponente de esta reforma constitucional que amplía la legalidad y la inconstitucionalidad de la militarización en México retire su iniciativa, y sino que los priistas, que son integrantes de ambas cámaras, de diputados y senadores, las voten en contra. Yo esperaría que haya valor, congruencia y que logremos anteponer el interés superior de nuestro país y que juntos exijamos una policía civil fuerte, bien pagada, bien organizada, bien estructurada, que solamente sea acompañada por las Fuerzas Armadas en casos específicos, cuando éstas se vean superadas en algún territorio de nuestro país, pero no como regla permanente y no como policía militar, porque eso es claramente inconstitucional. Por eso confío que el Partido Revolucionario Institucional corrija, retire su iniciativa o la vote en contra. Mi llamado es a la dirigencia nacional, muy respetuoso, pero también a todos los legisladores integrantes de ambas cámaras, para que corrijan la plana y podamos seguir construyendo, a pesar de nuestras diferencias, por el bien de México. Muchas gracias por sus preguntas.